Todo el mundo conoce a Thomas, el trencito azul que debutó en 1946 dentro de una serie de libros infantiles y que, con el tiempo, se convirtió en uno de los íconos más reconocibles de nuestras infancias y la cultura pop. Durante décadas, Thomas ha pasado por distintas etapas, estilos y reinvenciones. Algunas fueron exitosas, otras discutidas. Pero hay una en particular que cambió la franquicia para siempre. Un proyecto que comenzó con ambición y cariño por el personaje, pero que terminó convirtiéndose en un fracaso creativo y comercial. Una película que quiso hacerlo todo, y al final no supo hacer nada bien. Estoy hablando de la primera película de Thomas y sus amigos estrenada en cines. Thomas y el ferrocarril mágico. Una película que muchos, incluyéndome, amamos de niños, pero que al revisitarla con otros ojos revela todos sus problemas. Una historia confusa, decisiones creativas cuestionables y una visión que nunca terminó de entender qué hacía especial a Thomas. Y entonces surge la pregunta, ¿en qué momento salió todo mal? En el video de hoy vamos a responder esa pregunta. Analizaremos a fondo Thomas y el ferrocarril mágico, su producción, lo que intentó hacer bien, lo que falló y sus distintas versiones y las consecuencias que dejó en la franquicia. Así que acompáñenme a entrar en este ferrocarril mágico lleno de decisiones extrañas y oportunidades perdidas y descubramos juntos sus secretos. Esto es Thomas y el ferrocarril mágico, el error que marcó a Thomas para siempre. Durante los años 90, Thomas estaba en el punto más alto de su popularidad. Miles de niños alrededor del mundo conocían su nombre, especialmente en mercados clave como Estados Unidos y Japón. Gran parte de ese crecimiento internacional se debió a la visión ambiciosa de Britt Allcraft, quien desde 1994 tenía un objetivo claro: llevar a Thomas a la pantalla grande. Pero no cualquier versión de Thomas. Britt quería una película centrada en el mundo de Shining Time Station, conocida en Latinoamérica como la Estación de la Alegría. Una serie de variedad que fue lo que introdujo a Thomas al público estadounidense. El proyecto comenzó a tomar forma cuando Barry Lyndon, entonces vicepresidente de Paramount Pictures, mostró interés en producir la película. Britt firmó un contrato para escribir el guión, con una fecha tentativa de estreno de 1997. Sin embargo, tras la salida de London del estudio, el proyecto quedó enlatado. Todo cambió cuando Britt Allcraft descubrió la isla de Man, ubicada a unos 50 kilómetros de la costa de Cumbria. Sus paisajes y líneas ferroviarias la convencieron de que era el escenario perfecto. Para entonces, Barry Lyndon se había convertido en el presidente de Destination Films, lo que permitió que la película finalmente entrara en producción en 1999. Las escenas live action se filmaron en el ya mencionado Isla de Man y en el histórico Strasbourg Railroad. Su locomotora Norfolk and Western 475 fue repintada para representar a la Rainbow Sun, que, como dato curioso, este ferrocarril cuenta hasta el día de hoy con una réplica funcional a tamaño real de Thomas. En cuanto a las maquetas, Thomas y sus amigos siempre se había grabado utilizando modelos a escala 1, muchos construidos sobre los chasis de modelos a escala hechos por la compañía alemana Marklin. En lugar de filmarse en Shepperton Studios como era habitual, las escenas con modelos se grabaron en Toronto, Canadá. Esto trajo ventajas técnicas y un equipo más amplio, pero también consecuencias. Durante el traslado, y debido al calor extremo que se estaba viviendo en esa época, varios modelos y sets sufrieron daños irreparables, obligando al equipo a reconstruirlos para futuras temporadas. El guión pasó por múltiples cambios, incluso eliminando al villano original. La versión final nos presenta una historia centrada en el señor conductor, un personaje que originalmente servía como el puente entre las secuencias live action y las historias de Thomas, quien debe encontrar a Lady para restaurar el polvo dorado que mantiene con vida la isla de Sodor, mientras Diesel 10 intenta capturarla. Thomas y el señor conductor deben unir fuerzas para salvar el equilibrio de Sodor. La película se estrenó en el verano del 2000, con críticas mayormente negativas. Thomas and the Magic Railroad, a muddled and meandering movie based on the popular children's books from England and also the long-running PBS series about Thomas the Tank Engine. Más allá de la taquilla, el verdadero impacto fue creativo.
Sodor dejó de sentirse como un lugar palpable dentro del Reino Unido para convertirse en una dimensión literalmente mágica, alterando la esencia original de la franquicia. Aunque logró recuperar parte de su presupuesto gracias a la venta de juguetes y mercancía, el daño ya estaba hecho. Bertolt-Kraft terminó saliendo de su propia compañía Gulane Entertainment, que posteriormente sería adquirida por Kid Entertainment. Para la sexta temporada, casi todo rastro de la película fue eliminado de la continuidad oficial, parcialmente. Muchos fans consideran este momento como el inicio del declive de la franquicia. Sin embargo, también es cierto que la película trajo nuevos espectadores, pero el precio fue alto. Thomas dejó de percibirse como una serie ferroviaria con encanto realista y comenzó a verse, para muchos, como un tren mágico más del montón. Antes de empezar a bardear la película, porque sí, razones sobran, vale la pena detenernos un momento y preguntarnos algo importante. ¿Hay algo rescatable aquí? Y sorprendentemente, la respuesta es sí. Número 1. La isla de Sodor. Todo lo que involucra a la isla de Sodor y sus habitantes se ve hermoso. Visualmente, la película parece sacada de una pintura. Aquí se nota claramente la mano de David Mitton y su equipo, quienes siempre supieron cómo hacer que Sodor se sintiera como un lugar real, tangible y acogedor. Los colores son vibrantes, los sets son enormes y escénicos, y todo transmite esa sensación de escapatoria que siempre ha definido a la serie. Sodor no es solo un fondo, se siente como un mundo vivo con identidad propia. Cada vez que las locomotoras aparecen en pantalla, se roban el show. Están bien escritas y mantienen esa carrilla tan característica entre ellos que siempre ha estado presente en la serie. James sigue siendo vanidoso, Toby conserva su papel de abuelo sabio y Percy es alegre y positivo. Incluso Thomas está bien caracterizado. Este no es el Thomas travieso e impulsivo que muchos recuerdan, sino el Thomas de la era Gulane, más amable, más empático y con un fuerte sentido de responsabilidad. Aún así, no se siente fuera del lugar. Considerando el arco de madurez que el personaje había desarrollado en temporadas anteriores, esta versión funciona casi como una continuación natural de ese crecimiento. Número 2. El señor Conductor y Junior. Díganme lo que quieran, pero el señor Conductor y Junior están entre mis personajes favoritos de toda la película. Son carismáticos, graciosos y sobre todo sorprendentemente empáticos. Funcionan tan bien que inevitablemente te dejan con ganas de saber más sobre ellos. Y no me refiero únicamente a su origen literal, sino a su trasfondo. A lo largo de la película se menciona varias ocasiones a la familia Conductor, y eso despierta una curiosidad genuina. ¿Quiénes fueron los otros señores conductores? ¿Cuál es la historia detrás de este linaje? ¿Qué papel jugaron antes de los eventos de la película? Como personaje, el señor Conductor me agrada bastante. Es simpático, responsable y alguien verdaderamente útil dentro de la historia. Y sí, logré empatizar con su búsqueda del polvo dorado. Genuinamente me importa que lo encuentre. Puede que sea de los pocos que piensan esto, pero terminé encariñándome con él de una manera muy honesta. Junior, por su parte, es ese tipo de personaje que cae bien de inmediato. Es carismático, divertido y un poco despreocupado, pero de la mejor manera posible. Es alguien con el que fácilmente podrías pasar buenos ratos, y cuando la situación se pone seria, demuestra que no es solo el alivio cómico, hace el esfuerzo de buscar una solución a los problemas. Junior es, en esencia, una persona de gran corazón y también de gran valor. Número 3. Diesel 10. Voy a decirlo sin rodeos, yo adoro a Diesel 10. Es psicópata, maniático y genuinamente aterrador. En esta película, Diesel 10 se presenta como el villano definitivo de Thomas, y aunque en años posteriores el personaje fue suavizado, aquí no hay dudas, Diesel 10 es una amenaza real. Thomas y el ferrocarril mágico no se limitan a insinuar su peligrosidad, la muestran sin rodeos. Lo vemos amenazar directamente al señor Conductor con lanzarlo desde un viaducto. Lo vemos casi matar a Junior y a James durante la escena de la chatarrería. Diesel 10 no es solo el malo, es una máquina de destrucción dentro del mundo de Sodor. Visualmente su modelo es impresionante. Este mismo está basado en un Diesel Warship y su adaptación al estilo de Thomas funciona a la perfección. Es imponente, pesado y transmite peligro incluso cuando está quieto. Su diseño complementa perfectamente la idea de que este personaje no juega bajo las mismas reglas que el resto. Aunque, curiosamente, Diesel 10 también tiene momentos cómicos.
y esto se debe en gran parte al trabajo de Neil Crone. Crone improvisó varios diálogos que le dan ese tono sarcástico y burlón al personaje, pero lo más importante es que ese humor nunca anula su amenaza. Diesel 10 puede hacerte reír en una escena y segundos después recordarte que es completamente capaz de matar a alguien sin pestañear. Ese equilibrio entre comedia y peligro es lo que lo hace funcionar tan bien. Diesel 10 no solo destaca como lo mejor de la película, sino como uno de los villanos más memorables que ha tenido toda la franquicia de Thomas. Si hay algo que eleva a Thomas y el Ferrocarril Mágico por encima de lo que muchos esperan, es su banda sonora. A pesar de tratarse de una película basada en una serie infantil, el apartado musical está sorprendentemente bien construido, con una sensibilidad y una estructura que fácilmente podría compararse, guardando proporciones, con trabajos como la banda sonora de Forrest Gump. No es música simple para niños, es música con intención, con identidad y con emoción real. Gran parte de este mérito se le debe a Honeyman, compositor de la película, quien no abordó el proyecto como un encargo más. En lugar de eso, se sumergió en el universo de Thomas y entendió que hacía especial a la franquicia. And the thing that I knew about Thomas, and I would say that whether Britt actually told me this or it was just came out through conversation, was not to play down to the kids. You know, even though it was not necessarily a children's movie, it was not, she didn't want anybody feeling like they were played down to it. El resultado es un soundtrack con una esencia propia, separado de la música clásica de la serie, pero que aún así representa sus raíces. Me encanta que la música sea mayormente nueva, con identidad propia. Tu tiempo ha de brillar por las estrellas, tu cielo es azul. Pero que al mismo tiempo incorpore pequeños motivos musicales de la serie original, esparcidos con sutileza. Originalmente, 3 canciones clásicas de la franquicia iban a formar parte de la cinta: El tren de la noche, el himno de Thomas y Viene y va. De estas, solo Viene y va llegó a la versión final. Luego están las composiciones completamente nuevas, y aquí es donde el soundtrack brilla de verdad. Some Things Never Leave You es una canción melancólica, casi dolorosa, que nos abre sobre la esposa fallecida de Burnett Stone, el cuidador de Lady. Cada vez que la escucho me provoca un sentimiento profundo de nostalgia. Me recuerda a esas personas cercanas que ya no están, momentos felices que ahora solo existen en la memoria. Es una canción que trata la pérdida con una madurez inesperada para una película asociada con trenes parlantes. Después tenemos I Know How to Move Most Feel, que personalmente es mi favorita. Es una canción hermosa, cargada de melancolía pero también de esperanza. A ser honestos, desde muy pequeño siempre me agradó la noche. De la ciudad iluminada, del movimiento constante pero tranquilo, y
esta canción me transmite exactamente eso, la sensación de pertenecer a una comunidad pacífica y viva y acogedora. Y si no estuvieras viendo un video del tren Thomas, te apuesto que no sabrías que esta canción pertenece a esta franquicia. Esa es precisamente la grandeza del soundtrack. Nunca se sintió limitada por ser para niños. Nunca sonó como un producto prefabricado. Se siente como el trabajo de alguien apasionado, alguien que realmente amaba lo que estaba creando. Es música que puede existir fuera del contexto de Thomas sin perder fuerza, porque no fue compuesta con limitaciones creativas, fue compuesta con respeto, emoción y ambición. From up there our worries must seem very small. Maybe that is why he wears a smile. I'm sure he knows if there is more to life. Wish I could be here for a while. I know how the moon must feel, and I can't say I blame him, smiling at the silly things we put ourselves through, never taking the time, always running in circles. That's how the moon must feel. Bueno, ya le dimos suficientes flores a esta película. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. A analizarla sin complementaciones, a desmenuzar la pieza por pieza y a entender exactamente qué es lo que la hace fallar tan estrepitosamente. Número 1. Sobresaturación de trama. No hay que ser ningún experto en narrativa para darse cuenta de que esta película no sabe qué historia quiere contar. Es la historia del señor conductor perdiendo su magia, es la historia de Burnett Stone superando el duelo por su esposa, o es la amenaza de Diesel 10 contra Sodor, porque intenta hacer todo eso al mismo tiempo y termina no desarrollando bien nada. Intentemos resumir lo más claro posible este caos. Conocemos al señor conductor, una personita mágica que todos aceptan como si fuera lo más normal del mundo, el cual es enviada a Sodor porque Sir Topham Hatt se va de vacaciones, convenientemente llevándose a media isla, porque fuera de los 7 principales y ni siquiera todos, nadie más aparece. Al llegar, el señor conductor empieza a quedarse sin magia, lo que lo lleva a buscar la fuente del polvo dorado, la cual Lady es parte de, quien es una locomotora legendaria mágica que está bajo el cuidado de Burnett Stone, un señor deprimido por la muerte de su esposa. Mientras tanto, un Diesel llamado Diesel 10 llega a la isla de Sodor a intimidar a las locomotoras y eventualmente es derrotado de la manera más anticlimática posible. Cae de un viaducto directo a una barcaza convenientemente colocada abajo. Fin del conflicto. ¿Eso es todo? Es una película que salta constantemente entre el mundo humano, la isla de Sodor, fantasía mágica y amenaza caricaturesca. Bueno, linda época del año para un crucero. Justo la clase de historia que uno esperaría de una película titulada Thomas y el ferrocarril mágico. Espera, ¿Thomas? ¿Y Thomas? Porque si te lo pones a pensar en todo ese resumen, apuesto que en ningún momento sentiste que el protagonista real fuera él. Es más, probablemente hasta olvidaste que se supone que esta es su película, y ese precisamente es mi segundo punto. Número 2. Oigan, ¿y Thomas? Thomas no hace nada. ¿Y sabes qué es lo peor? Que realmente tampoco puede hacer mucho, porque es un tren. Pero entonces surge una pregunta incómoda. Si no puede impulsar activamente la historia, ¿por qué estructurar una película donde se supone que él es el protagonista? En esencia, el título termina siendo casi clickbait. Un nombre más honesto habría sido Shining Time la película, porque el verdadero protagonista es el señor conductor, no Thomas. El personaje que le da nombre a la franquicia apenas aparece unos 12 minutos en pantalla. ¡12! En su propia película. ¿Y qué es lo más importante que hace? Llevar a nuestra tercera protagonista, Lily, de regreso a Shining Time, usando los amortiguadores mágicos. Y ya, el resto del tiempo está presente, pero no es decisivo.
no lidera la confrontación final, no protege a Lady Diesel 10, no provoca la caída del viaducto y no toma la decisión clave para derrotar al villano. Simplemente está ahí porque tiene que estar. Ahora, también hay que ser justos, estoy siendo un poco duro con Thomas, pero ¿qué se supone que haga? ¿Transformarse en un robot a lo estilo Transformers y pelear contra Diesel 10 mientras Linkin Park suena de fondo? No, claro que no, eso rompería completamente la esencia del personaje. Thomas es un tren. Su identidad siempre ha sido cumplir su trabajo, ayudar a sus amigos y ser realmente útil dentro de sus limitaciones. Fue construido para transportar carga y pasajeros, no para protagonizar enfrentamientos épicos. Y ahí está el verdadero problema. La película lo coloca en una historia que exige acciones heroicas que simplemente no encaja con lo que él es. En lugar de escribir una trama que aproveche sus cualidades, responsabilidad, perseverancia y trabajo en equipo, lo relegan en un rol pasivo dentro de un conflicto que gira alrededor de personajes humanos y magia. No es que Thomas falle como personaje, es que la película falla al saber cómo usarlo. Número 3. El sentido común o falla de interpretación. Quiero empezar hablando de las decisiones de los personajes, porque a primera vista llegan a ser algo cuestionables. Y cuando digo cuestionables, me refiero a muchas veces rozan directamente la falta total de lógica. Comencemos con el señor conductor. Aunque ya mencioné que es uno de mis personajes favoritos de la película, junto con su primo Junior, eso no evita señalar las tonterías que ambos cometen. Primero, el señor conductor nos explica la importancia del polvo dorado y cómo este escasea. Apenas llega Sodor, decide usar parte de este mismo polvo para entrar a la cabina de Thomas, mientras Thomas está literalmente a su lado. ¿Ven el problema? La película establece una regla y el propio personaje la rompe segundos después sin ninguna necesidad. Y parece que la falta de sentido común es hereditaria, porque luego vemos a Junior subirse a un maldito molino en movimiento. Aunque aquí puedo darle el beneficio de la duda. Junior nunca fue presentado como el personaje más inteligente del mundo. Luego tenemos a Lily, que para tomar el tren que la llevará a visitar a su abuelo tiene dos opciones bastante simples: preguntarle a un adulto o trabajador en qué anden está su tren, o hacerle caso a un perro desconocido y subirse al tren equivocado. ¿Cuál fue el que eligió? Exacto, le hizo caso al perro. Y sobre la actuación, tampoco hay mucho que destacar. No es terrible, pero antes de hablar de ello quiero dejar algo en claro. Yo no soy actor, estudio cine, pero no estoy profundamente metido en el ámbito de la actuación, así que tengan un poco de paciencia con ello. En demasiadas ocasiones los personajes verbalizan exactamente lo que están pensando. Qué bueno que me gusta escalar. ¿Cómo podría decir que soy realmente útil ahora? Parece que ya no entiendo nada de la magia. O en algunos casos parecen dirigirse directamente al espectador. ¿Pusiste esto aquí para mí? Debiste saber que vendría. La película rara vez deja espacio para que el público interprete las emociones o intenciones de los personajes por sí mismo. En lugar de mostrar sus sentimientos mediante acciones, gestos o situaciones, opta por explicarlos de forma explícita una y otra vez. Da la sensación de que la historia no confía en la capacidad del espectador para comprender lo que ocurre sin que se lo repitan constantemente. Y sí, sé que se trata de una película infantil, no estoy esperando una obra maestra con la complejidad narrativa de El Padrino, pero incluso dentro de una historia dirigida a niños, hay momentos que funcionan mejor cuando se muestran en pantalla en lugar de ser explicados en una voz alta. En cuanto a las actuaciones, Peter Fonda cumple correctamente con su papel, se esfuerza por transmitir el tono melancólico y depresivo de su personaje, aunque en ocasiones parece que está interpretando una película muy distinta al resto del elenco. Mara Wilson hace un trabajo sólido, no destaca especialmente, pero tampoco desentona en ningún momento. Por otro lado, Alec Baldwin y Michael Rogers entregan interpretaciones claramente exageradas. Esa sobreactuación termina funcionando a favor de sus personajes. Ambos alcanzan un nivel de caricatura tan elevado que resulta genuinamente entretenido. Su química es evidente, sus interacciones son divertidas y se percibe que los actores se estaban divirtiendo interpretando a estos personajes. De hecho, la película habría sido mucho más interesante si hubiera centrado su historia en ellos dos. Esa dinámica termina siendo mucho más atractiva y memorable que gran parte de la trama principal.
Es bastante evidente que la película pasó por numerosos cambios durante su producción. De hecho, su desarrollo fue tan problemático que varias ideas importantes terminaron siendo modificadas o directamente eliminadas. Uno de los cambios más notorios fue el cambio de voces de varios personajes. El caso más conocido fue el de Thomas. Inicialmente fue interpretado por John Bellis. You won't dominate, and you won't destroy her. We won't let you, neither will Mr. Conductor. Pero tras las reacciones del público en funciones de prueba, fue reemplazado por Eddie Glenn, cuya voz terminó siendo la versión final en la película. You won't dominate us, and you won't destroy her. We won't let you, neither will Mr. Conductor. I'm off to fetch him now. Pero el cambio más drástico de toda la película fue la eliminación del villano principal. Pero, ¿quién era este villano original? Bueno, conozcan a P.T. Boomer. You're Billy Two Feathers. You're P.T. Boomer. You left this valley a long time ago. Now I'll get super stone. P.T. Boomer era el rival directo de Burnett Stone. Su objetivo principal era destruir a Lady, motivado tanto por el hecho de que culpaba a Burnett por su encarcelamiento como por un conflicto personal. Burnett también le había arrebatado a su interés amoroso, Tasha. Durante años, Boomer fue casi un personaje legendario dentro del fandom. Su existencia solo se conocía gracias a mercancía temprana y entrevistas con miembros de la producción. No fue hasta 2009 cuando una versión temprana de la escena de persecución proveniente de un wordprint de la película se filtró en internet. Muchos fans comenzaron a creer que esta versión original del director podría haber sido superior al corte final, especialmente considerando que las funciones de prueba obligaron al equipo a realizar numerosos cambios de último momento. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó en mayo de 2020, cuando gracias al clásico drama del fandom angloparlante de Thomas, uno de los wordprints completos terminó filtrándose en línea. Y entonces, ¿el wordprint era todo lo que esperábamos? No exactamente. Dejando de lado lo incompleto del material, la película resultaba incluso más confusa que la versión final. P.T. Boomer, quien muchos imaginábamos como un gran antagonista, terminó siendo básicamente un prototipo de Diesel 10. De hecho, técnicamente podría decirse que Diesel 10 es la versión refinada de Boomer. Con el tiempo, cada vez más material relacionado a la película fue saliendo a la luz, incluyendo distintos cortes alternativos y material de producción. Uno de estos siendo el Animatic de Leica de 1999, la cual siento que es la versión más digerible de esta película. Este corte es uno de los más primitivos de la cinta, y honestamente es uno de mis favoritos. A pesar de ser una versión temprana, logra algo que las versiones posteriores no siempre consiguen: un equilibrio bastante saludable entre las escenas humanas y las escenas centradas en los trenes. Además, incluye varias ideas interesantes que terminarían desapareciendo en el corte final. Para empezar, el narrador de esta versión no es el señor conductor, sino Billy Two Feathers. Este cambio ya altera bastante la perspectiva de la historia. También se planeaba incluir a muchos más personajes reconocibles de la isla de Sodor. Entre ellos estaban Doc, Mavis y hasta George, la famosa planadora que odia a los trenes y a los ferrocarriles. En esta versión, George incluso iba a ser reclutado por Diesel 10. Sin embargo, algo que me gusta mucho de su caracterización aquí es que técnicamente no es un villano. Sí, odia los trenes, pero eso no significa que quiera lastimar a nadie. Esto se puede ver claramente durante la persecución, en la cual curiosamente también iban a participar James y Percy. En medio del caos, George demuestra que no quiere hacer daño al señor conductor, por lo que termina ayudando a Junior empujando una roca que atrapa a Splatter y Dodge. De este corte también podemos notar varias cosas que se perdieron en la versión final. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando les mencioné sobre la escena del perro y Lily? En el corte final se nos da a entender muy vagamente por qué Maud trae a Lily a Shining Time, mientras que en el Animatic de Leica se nos da una explicación más directa y concreta, esta siendo que el señor conductor le encomendó la misión de cuidar la estación de Shining Time a Maud. Detalles como este me hacen pensar que la película podría haber sido mejor recibida si no hubiera sido recortada de forma tan drástica. A pesar de ser una versión temprana, esta edición tiene algo muy especial. Es una versión más coherente, más completa en varios aspectos y, en mi opinión, mucho más cercana a lo que la película debió haber sido. Esto es lo que debió ser Thomas y el ferrocarril mágico. Bueno, ya vimos su producción, lo que hizo bien, en qué falló y todo el material que terminó siendo recortado de la película. Así que la pregunta inevitable es: ¿qué fue lo que salió mal? ¿Por qué Thomas y el ferrocarril mágico terminó siendo la película que conocemos hoy? Hay muchas razones,
Podría pasarme horas enumerando cada problema. Los cambios constantes de guión, las decisiones creativas de último minuto, las escenas eliminadas y la presión de la audiencia de prueba. Pero si tuviera que señalar una sola decisión que terminó clavando el último clavo en el ataúd, sería que Sodor ya no era un lugar real. Ya había mencionado esto al inicio, pero no me fui tan a profundidad sobre por qué es importante. Muchos podrán decir, pero siempre fue el caso. Son trenes con cara. Claramente hay algo sobrenatural. Y sí, en cierto sentido es verdad. Pero la isla de Sodor desde sus inicios en los libros siempre fue tratada como otro lugar más del Reino Unido. En los mismos libros se mencionan lugares completamente reales como Barrow en Furness, Londres o York. Lugares que literalmente puedes visitar hoy en día. Además, casi todas las locomotoras de la serie están basadas en modelos de trenes reales. Máquinas que alguna vez existieron o incluso siguen funcionando hasta el día de hoy. Sí, las locomotoras tenían caras y conciencia, pero eso no quitaba el realismo del mundo. Pensemos un ejemplo sencillo. Stuart Little es la historia de una rata parlante que es adoptada por una familia humana y vive una vida relativamente normal. Dentro de su propio universo, nadie cuestiona demasiado esto. Stuart simplemente es tratado como una persona más. Y algo muy similar ocurre en Thomas. Las locomotoras funcionan casi como mascotas o compañeros de sus maquinistas, mientras que Sir Topham Hatt cumple una especie de rol paternal para ellas. Pero la película cambia esa lógica. Lo que hace Thomas y el ferrocarril mágico es convertir el hogar de las locomotoras en un mundo mágico, distante e inalcanzable, algo que antes no era así. Porque seamos honestos, ¿cuántos de ustedes cuando eran niños soñaron con conocer a Thomas? Apuesto que muchos. Y eso era porque Thomas en esencia se sentía real, se sentía alcanzable. Era como si en algún lugar del mundo esos trenes realmente existieran, porque lo que hacía especial a Thomas no era la magia, era la sensación de realidad. Thomas y el ferrocarril mágico no falló por falta de pasión. Es evidente que hubo gente muy talentosa trabajando en el proyecto. Pero en el proceso de intentar hacer algo más grande, más espectacular y más cinematográfico, terminaron olvidando qué hacía especial a Thomas en primer lugar. Y por eso, más que una simple mala película, Thomas y el ferrocarril mágico terminó siendo un punto de quiebre para la franquicia. Un experimento ambicioso, un fracaso muy interesante y para muchos fans, el error que marcó a Thomas para siempre. Where I wanted to go, home, where I wanted to go, home, where I wanted to go. Y es que estaba compitiendo con los X-Men. Obviamente le iba a ir mal. Everybody's doing a brand new dance now. Come on, baby, do the locomotion. I know you'll get to like it if you give it a chance now. Come on, baby, do the locomotion. My little baby sister can do it with me. It's easier than learning your ABC. So come on, do the locomotion with me. You gotta swing your hips now. Come on, baby, jump up, jump back. Well, I think you got the knack. Whoa, now that you can do it, let's make a chain now. Come on, baby, do the locomotion. Chug a motion like a railway train now. Come on, baby.